que no tenemos mucho tiempo dentro de los servicios de la mañana y de la tarde. Pensamos que no vamos a la casa, solo un servicio largo de la mañana y de la tarde. ¿Cuántos dije? Bueno? No, okay. Thank you again this morning. Gracias de vuelta esta mañana. I want to look at Matthew chapter 11. Quiero que abras conmigo Mateo 11 del 1 al 6. And I'll try to keep it short this morning. Voy a tratar de mantenerlo corto esta mañana. Amen. But forgive me if I don't. Amen. Perdóname si no lo hago. Amen. But I want to look at something very important today. Pero en esta mañana quiero ver contigo algo que es muy importante. When you look at our long-term relationship with God, Cuando vos entendés lo que una relación de largo plazo con Dios significa. and when you consider many of the different things that we encounter in our faith, Y cuando empezás a considerar las muchas cosas con las que vos te vas a chocar cuando hablas de caminar en la fe. that sometimes just one day Que algunas veces solamente un día can turn our lives completely around. puede dar vuelta a tu vida 180 grados y nunca ser igual. One decision, Una decisión, one circumstance, una circunstancia, one word una palabra, can totally disrupt everything in life. una sola cosa así puede completamente destruir y dar vuelta a toda tu vida. And whether we realize or not, Y sea que te das cuenta o no, there are so many things that unknowingly hay tantas cosas que sin saberlo begin to affect our perspective of God empiezan a afectar nuestra perspectiva de Dios and our faith in God. y nuestra fe en Dios. Then if we're not careful, Y que si no tenemos cuidado, begin to cripple our destinies. empiezan a aliciar nuestro destino. And I want to look at a very important situation here, looking at the John the Baptist. Amen. Y quiero mirar aquí una situación súper importante que es la situación de Juan el Bautista. Amen. And I want to talk about the spirit of doubt. Y quiero hablarte del espíritu de la duda. Amen. Let's look at verses 1 through 6 in chapter 11. Vamos a ver los versículos 1 al 6 en el capítulo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús y le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Amén. Now here's a man Acá hay un hombre that had a visitation from God, que tuvo una visitación de Dios, that had a particular incredible destiny, que tenía un particular e increíble destino en Dios, that here from his very birth, que ahí desde su mismo nacimiento, in his mother's womb, en amen, el vientre de su madre, anointed, no ungido, called, llamado, destined destinado, to be the voice that was going to prepare the hearts of men and women que iba a ser la voz que iba a preparar los corazones de hombres y mujeres for the greatest thing that was going to happen in the world. por una de por la cosa más grande que le iba a pasar al mundo, The Messiah coming to the earth. que el Mesías iba a llegar e iba a venir a la tierra. The prophecies of generations past finally fulfilled. Las profecías de las generaciones pasadas finalmente llevándose al cumplimiento en la vida de Juan. But yet with all he saw and all that he was involved with, Pero aún con todo lo que él vio y todo lo que él estuvo involucrado, we find him in a very critical place. pero lo encontramos a él ahora en un punto súper crítico en su vida. See, we all face times in our lives. Y todos nosotros vamos a enfrentar tiempos en nuestras vidas. Here he asked his disciples to go to Jesus. Acá lo vemos a Juan pidiéndole a 2 de sus discípulos que vayan a Jesús Are you the one, y decirle: ¿eres tú el indicado, el enviado? or do we look for another? ¿O tenemos que esperar a otro? See, we are in our time very affected by what we hear.
¿Sabes qué? En nuestra generación nosotros somos muy afectados por las cosas que escuchamos. In the United States, in a lot of the political arena, En los Estados Unidos, en muchas de las arenas políticas, because of the conflict of party against party, a causa de los conflictos de un partido político en contra de otro partido político, what has been affecting our society is what has been called fake news. lo que ha afectado a nuestra sociedad es lo que, ¿sabes? Que se empezó a llamar las noticias falsas. Things that are put on the television, in the newspapers, Cosas que se empezaron a poner en la televisión y en los diarios, statements that are made, cosas que teóricamente personas habían dicho, propaganda that is given, propaganda que se fue dada that they find out later y que encontraron y descubrieron después is not true. que no eran verdad. It was simply to create a question in the people's minds. Era simplemente mentira, pero estaba hecho con el objetivo de crear que gente se hiciera preguntas en su cabeza. And in the church world, we have a similar situation. Y en el mundo de la iglesia tenemos una situación similar. It's called gossip. Es llamado chisme. Amen. Amén. Fake news. Amen. Son noticias falsas. Amen. But in the real world, Pero en el mundo real, the real word is, en el mundo real es, because when you look at gossip, what is it? porque cuando vos mirás el chisme, ¿qué es en realidad? 99% of the time it is false. 99% de las veces es falso, Something that is spread very quickly. algo que se esparce muy rápido. That people begin now to question in their mind. Entonces ahora gente empieza a preguntarse, hacerse preguntas en su cabeza. Someone they have trusted for years. Alguien que les ha sido confiado por años, Something that they have embraced for much of their life. algo que has abrazado por casi toda tu vida, Because of what someone has said, a causa de lo que alguien te dijo, that is a lie. ahora eso comienza a ser una mentira. Gossip is lying. Chisme es mentir. Don't look at me like that. No me mires así. I was going to try to be nice this morning. Voy a tratar de ser muy amable y gentil esta mañana. Amen. And I will in the end. Amen. Al final voy a hacerlo, pero Just espera, listen to me. Amen. escúchame ahora, pará. How many want to love God with all your heart? ¿Cuántos quieren amar a Dios con todo su corazón? Amen. And there are things we have to adjust in life. Entonces vas a tener que enfrentar cosas que vas a tener que ajustar en la vida. Amen. But we are surrounded this morning Pero en esta mañana estamos rodeados with all kinds of lies and deceptions. de por toda clase de mentiras y decepciones In religion, en la religión, in politics, en la política just in society and morals. y también en la sociedad y en los estándares morales. Many things that are given that are false. Muchas cosas que se han dicho son falsas, But still they begin to create questions. pero aunque son falsas, siguen creando preguntas en la cabeza de la gente. There was an article on the internet recently, Había un artículo en internet recientemente, and I'll throw this out quickly. The internet y voy a tirarte esto rápido. La internet has many lies. tiene Amen. muchísimas mentiras. Amen. They're saying now, because of different countries that are putting many things into the internet, Dicen ahora que como muchos países están poniendo mucha porquería en la internet, that they're saying that possibly up to 25% of the things that you look at on the internet dicen que es muy posible que a este tiempo el 25% de las cosas que vos estás mirando en la internet is not true. no son verdad. Anyone can put anything on the internet. Cualquiera puede poner cualquier cosa en la internet hoy. And so recently on the internet, because of Easter, there's always lots of articles about Jesus and religion and Christianity. Recientemente en la Pascua, como viste, es el tiempo donde se ponen muchos artículos de Jesús, de la crucifixión, del cristianismo. And so the Monday before Easter, Entonces, el lunes anterior a la Pascua, there was an article that said 100% proof that Jesus was married.
Salió un artículo que decía 100% probado de que Jesús se casó. Amen. They had the proof that of his wife, Y tenían la prueba de que Jesús tuvo una esposa, that his children, he had 2 children. que tuvo 2 hijos. That was a lie. Es una mentira. He has millions of children. Él Amen. no tiene 2, tuve millones de hijos tiene. Amen. We are children. Amen. Nosotros somos sus hijos. No, amen. But then on Tuesday, Pero el martes, viste, anterior a la Pascua, there was another article. salió otro artículo. 100% proof 100% probado that Jesus never existed. de que Amen. Jesús nunca existió. So all this information. Así que toda esta información, See, every day sabes que cada día we have people confront us es que tenemos gente que nos confronta, that do not believe. que no quiere creer, Amen. ¿sí? Or have a different twist. O que tiene una mirada completamente diferente They'll show you, y te muestran, sometimes in the Word of God, a veces en la palabra de Dios, and it creates question, y esto crea preguntas, creates doubt. crea duda. There are other times in our lives Hay otros tiempos en nuestras vidas when there are very real spiritual doubts. donde hay muchas dudas espirituales que son muy reales. You know, there are intellectual doubts. Hay algunas dudas que son importantes, Or intellectual, intelectuales, such as the gossip situation, lies and deception. como por ejemplo los chismes, las decepciones y todo ese tipo de cosas. But there are spiritual doubts that begin to afflict each and every one of us. Pero también hay dudas espirituales que comienzan a afligirnos a cada uno de nosotros. When we are going through long-term conflicts, Cuando vos empezás a pasar por conflictos de largo plazo, when we begin to look at our own lives, cuando empezamos a mirar nuestras propias vidas, when we look at the Word of God, cuando empezamos a mirar la palabra de the Dios, promise of God, las promesas de Dios, of change, no, que parecen que han cambiado, of deliverance, no, la liberación, of healing. la sanidad. But then we go through times in our lives Pero a veces pasamos por tiempo en nuestras when vidas we begin to question, donde empezamos a preguntarnos, why am I not changing? ¿por qué no estoy cambiando? Amen. Amén. Why am I the way I am? ¿Por qué soy de la forma que soy? Why does this sin or these thoughts have such a hold on my life? ¿Por qué tengo este pecado o estos pensamientos que se han agarrado de mi vida? Why? ¿Por qué? Why am I not healed? ¿Por qué quizás no soy sano? We pray for one with cancer and they are healed. Oramos por alguien que tiene cáncer y ¡pum! Él fue sanado. There's the other one that we pray and they die. Y oramos por otros que para que se sanen y en vez de sanarse se Say, mueren. God, why? ¿Por qué? Do you love one ¿Vos amás más a este and not the other? que al otro? Why? ¿Por qué? See, and if we're not careful, Y si vos no tenés cuidado, we begin to look at God empezás a mirar a Dios in such a way de tal manera that if we're not careful begins to cripple our hearts. que si no tenés cuidado vas a empezar a lisiar y a paralizar tu corazón. Being a pastor is a very difficult thing Ser un pastor es una cosa bastante difícil. because people want you to explain why. Es porque la gente quiere que vos como pastor les expliques por qué. If you look at many of the questions you ask your pastor, Si vos te fijás en la mayoría de las preguntas que le haces a tu pastor, they always begin with one word. todas comienzan casi con la misma palabra. Pastor, why? Pastor, ¿por qué? Why is this happening to me? ¿Por qué esto me está pasando a mí? Amen. Amén. Why did this happen? ¿Por qué esto pasó? Why sister so and so did this to me? ¿Por qué la hermanita tal y tal me hizo esto a mí? Why did brother so and so say that to
to me? ¿Por qué el hermanito fulano de tal me dijo esta I porquería? thought he was a believer. Yo creía que era un creyente. Oy. Hoy You go to the doctor, vas al doctor, have an exam. te haces un examen He tells you those words. y te dice esas palabras: You are sick, estás enfermo, very sick. muy enfermo, I give you 6 months. te doy 6 meses. One of our pastor's wives in California, Una de las esposas de nuestros pastores en California, very strong young lady, una chica joven, muy fuerte, very active, muy activa, healthy on the outside. Saludable de afuera. She went to the doctor for a routine checkup. Fue al doctor por un chequeo de rutina. The doctor was concerned about something, so he sent her for some tests. El doctor estaba preocupado por algunas cosas, entonces la mandó a hacerse algunos exámenes And they got the results back. y tienen los resultados de vuelta. And he told her these words that nobody wants to hear. Y le dijo estas palabras que son las que nadie quiere escuchar. So we detected a form of cancer Dice: nosotros acabamos de detectar una forma de cáncer that there is no treatment for. para la cual no hay ningún tipo de tratamiento. There is nothing we can do. No hay nada que nosotros podamos hacer. We give you maybe 6 months, 9 months. Te damos probablemente 6 meses, 9 meses. Prepare your life. Prepara tu vida. We all believed God. Todos le creemos a Dios. We all trusted Todos le confiamos a that God is the healer, de que Dios es el sanador, that God is the deliverer. que Dios es el liberador. But God chose to allow this woman Pero Dios eligió permitirle a esta mujer to go be with him. para irse con él. This does something. Y esto hace algo. See, all of us face situations Todos nosotros enfrentamos situaciones where we are putting God in our little form. donde nosotros ponemos a Dios en nuestro pequeño formato chiquitito. We take the promises, Tomamos las promesas, we try to stand upon them, tratamos de pararnos detrás de ellas, but when God does not cooperate, pero cuando Dios no está cooperando con nosotros, that's the problem. ahí está el problema. God, why? Dios, ¿por qué? In our text, verse 16 and 17. En nuestro texto, en el versículo 16 y 17, dice: mas ¿a qué compararé estas generaciones semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis? Lord, why? Señor, ¿por qué? Where are you? ¿Dónde estás? We played the flute, Tocamos la flauta you didn't dance. y vos no escuchaste. Lord, we prayed, Nosotros oramos, we fasted, nosotros ayunamos, we believed. nosotros creímos You didn't move. y vos no te moviste. This is what Jesus was saying. Es lo que Jesús está diciendo acá. We're playing the flute. Tocamos la flauta. Okay, God, Ok, Dios, your turn. ahora es tu turno. Baile. Vamos, Amen. bailá, vamos. Heal, Saná ahora. deliver, Libertad ahora, liberá. free them. Haz esto. See, when John is here in prison, Ahora, cuando Juan está acá en prisión, there's a situation happening. hay una situación que está pasando acá. Everything that John heard from God, Todo lo que Juan había escuchado de the Dios, purpose of his life, el propósito de su the vida, purpose of his calling, el propósito de su llamado, is now in question. ahora está todo cuestionado. He knows that probably his days are very short, Él sabía quizás que sus días eran muy poquitos, but he's looking at his life now. pero él ahora está buscando en su vida. See, we all know that we're going to die one day. ¿Sabes que todos sabemos que un día vamos a morir? Amen? Amén. There's nobody that is 500 years old. No hay nadie aquí que tenga 500 años. Amen. ¿Amén? There will never be anyone 500 years old. Y no va a haber nadie que tenga 500 años. But when we are given the notice, Pero amen, cuando realmente te dan el aviso, 6 months, 6 meses, 9 months, 9 meses, 2
weeks. 2 semanas. But you say, Lord, why? Empezamos, Dios, ¿por qué? This is what John was saying. Esto es lo que Juan está diciendo. Lord, Dios, God, Señor, I have given my life yo to te he dado this. toda mi vida y te he entregado mi vida a esta causa. I have given my all to this. Yo me he entregado por completo a esto. I have refused everything in this world. Yo he rehusado todo en este mundo. I wear animal clothes. Yo visto, no, pieles de animales. I wear them. Mirá, yo me he visto con estas pieles de animales horribles. I eat bugs. Señor, yo como langostas. I've given my life. Yo te he dado mi vida. And now this. Y ahora esto. See, what was happening ¿Ves? Lo que está pasando is in John's experience. es que en la experiencia de Juan, In the book of John, chapter 1, en el libro de en el Evangelio de Juan, capítulo 1, there was something that was spoken to John es before. algo que se le habló a Juan antes. Before Jesus came on the scene. Amen. Antes de que Jesús entrara en la escena. And in verse 29 through 34 of John chapter 1, En el versículo 29 al 34 de Juan capítulo 1, let's look at this. vamos a mirar esto. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. What happened? ¿Qué pasó? The same man that said, I must decrease, El mismo hombre que dijo: yo debo menguar that he may increase. y él debe crecer. The one that as he saw Jesus approaching, amen, El mismo hombre que vio a Jesús venir hacia él. before anyone else had said these words, Y antes de que nadie más diga estas palabras, behold, él dijo: miren, the Son of God. acá está el Hijo de Dios. Behold, Miren, the Lamb of acá God. está el Cordero de Because Dios. the one who called me Porque aquel que me llamó a mí told me, me dijo, when I see the one that the Spirit falls upon, dice, cuando veas a aquel sobre el cual el Espíritu de Dios desciende, that is the one. ese es el Hijo de This is Dios. the one that's going to bring the dimension of the Spirit of God into this world. Este es el uno, el elegido que va a traer la dimensión del Espíritu de Dios a este mundo. So what was happening? ¿Y entonces qué está pasando? John's circumstance, Las circunstancias de Juan, his crisis in his own spirit, las crisis que él estaba teniendo en su propio espíritu. because no one wants to die. Porque ¿sabes qué? Nadie quiere morir. No one wants to fade away. Nadie quiere desaparecer. But in the circumstance of the moment, Pero en las circunstancias del momento, in his struggle, en su lucha, in his sorrow, en su dolor. and I want you to listen to this morning. Quiero que escuches esto esta mañana. If you hear one thing, hear this. Si vos vas a escuchar algo de este sermón, escucha esto, por favor. Doubt La duda will steal va a robarte your revelation. tu revelación. It will steal Va a robarte everything God has spoken to you. todas las cosas que Dios te ha hablado a ti. John had this. Juan tenía esto.
The one who called me, aquel que me llamó, told me, me amen. dijo, And here I see it with my y eyes. ahora yo lo veo con mis ojos. The Spirit descending upon Jesus like a dove, El amen. Espíritu descendió sobre Jesús en forma de paloma. But here in the moment of discouragement, Pero acá en el momento de desánimo, the moment of brokenness in looking at the future and the reality, en el momento de sentirse quebrado y mirar hacia el futuro y ver tu realidad, something was being taken from it. algo se le fue quitado a la vida de We are Juan. all vulnerable. Todos somos vulnerables. We are all vulnerable. Todos nosotros somos vulnerables. There in verses 4 through 6 of our Y text, ahí está en el versículo 4 al 6 de nuestro texto, in Matthew 11. en Mateo 11. He said, "Go and tell John the things which you hear and see. Dice, vayan y díganle a Juan las cosas que vieron y oyeron. The blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear. Y dice, id y hacer ver a Juan lo que oís, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. The dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Blessed is he who is not offended because of me." Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. What Jesus was saying to John's disciples, go tell him. Lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos de Juan es, vayan y díganle. Jesus was repeating the words of the prophets. Es que lo que está haciendo Jesús es que Jesús está repitiendo o parafraseando las palabras de los profetas. John would recognize that. Y Juan iba a reconocer eso. And what was being brought to John's heart again Y entonces básicamente lo que fue traído al corazón de Juan el Bautista otra vez was the confidence fue la confianza that God was the God of his word. de que Dios es un Dios de su palabra. God is fulfilling everything he said he would do. Que Dios iba a cumplir cada cosa que había dicho que iba a cumplir. It may not fit our picture. Quizás no encaja en tu imagen. It may not fit our formula. Quizás no encaja en tu fórmula. But God is fulfilling all he promised he will fulfill. Pero Dios iba a cumplir todo lo que prometió que iba a cumplir. And what Jesus was saying to John, Y lo que Jesús le estaba diciendo a Juan, go back to your faith in Es- what was spoken to you. Juan, tenés que volver a tu fe y a lo que se te fue hablado a ti. Go back to the word that was given to you. Tenés que volver a esa palabra que te dieron a vos. Yes, you must endure what's going on right now. Sí, es verdad, quizás ahora vas a tener que fortalecerte y pasar por estas cosas duras. But blessed are you if you are not offended. Pero because of- bendecido eres tú si no encuentras una ofensa en mi vida. You know why many people backslide? ¿Sabes por qué mucha gente se resbala? Not because God is not real. No porque Dios no es real, It's because they get mad. es porque ellos se enojan. They get mad at the program. Se enojan con el programa, They get mad at the circumstance. se enojan con las circunstancias. They have an image in their mind of how life is going to play out. Ellos tienen una imagen en su mente de cómo la vida tiene que salir y resultar. And when it does not happen, they get offended. Y cuando Amen. esto no pasa, se ofenden. Amen. Amén. I know there's no one here this morning Yo sé que aquí no hay nadie esta mañana that ever gets offended. que Amen. jamás se ha ofendido. Amen. I know that. Yo sé eso. I'm preaching for the people outside. Yo estoy Amen. predicando para la gente de afuera That you can help them. y que Amen. esto los Okay? puede ayudar a los que están afuera, Amen. pero no a ustedes. Blessed are those Bienaventurados son aquellos who don't let their revelation be stolen. a los cuales, bienaventurados son aquellos que no permiten que su revelación personal les sea robada By being offended. por ser ofendidos. Because the reality of John's life, Porque la realidad de la vida de Juan he had thousands following him. es que él tenía miles siguiéndolo. Who knows how many disciples? ¿Quién sabe cuántos discípulos él tenía? The anointing of God upon his life. La unción de Dios sobre su vida. Even though we know
what God's word is saying about us. Aunque nosotros sabemos lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros, In his own mouth he said, he that comes after me, I'm not even worthy to tie his sandals. de su propia boca salieron las palabras que dicen: aquel que viene detrás de mí, yo no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. And I must Y decrease, yo tengo que menguar that he may increase. para que Él pueda crecer. You ever wonder why Joseph, Jesus' father representative, was taken out of the situation early in Jesus' life? ¿Nunca te preguntaste por qué José, el padre de Jesús, fue quitado de la escena cuando Jesús era joven? Because of the representation of the father in the home. Porque la representación de un padre en la casa. Jesus could only have one father to obey. Jesús solamente podía tener un solo padre a quien obedecer. That's the Father in heaven. Y ese es el Padre en el cielo. Amen. Joseph was Amen. somewhere taken out of the picture José en algún momento es sacado de la escena. because culture and tradition demanded that he honor the words of his father. Porque la cultura y la tradición judía demandaba que vos tenías que honrar las palabras de tu padre. Was this fair to Jesus' mother? Entonces, y esto iba a ser, excuse me, Was it fair to Jesus' mother? ok, y entonces no era justo para la madre de Jesús. Was it fair to Jesus' brothers? ¿Fue esto justo para la madre de Jesús o para los hermanos de Jesús? Not in the natural. No quizás en lo natural, But when Jesus hung upon the cross, pero cuando Jesús está sobre la cruz, called the disciple there, llama a uno de sus discípulos his a la mother cruz was there. y su mamá está ahí He said, woman, y le dice: mujer, behold, le dice, aquí está here's your protection. Aquí está tu protección, aquí está tu hijo. Here's your mother. Y al hijo, a Juan le dice: aquí está tu madre. See, God sees a lot more than we understand. ¿Sabes qué? Dios ve mucho más de lo que vos y yo podemos And entender. He feels so much more than we understand. Y Él siente mucho más de lo que nosotros podemos entender. But the same John Pero el mismo Juan that was in prison que estaba en prisión, now had to make a choice. ahora tiene que hacer una decisión. Was he fully going to allow the will of God to be fulfilled? Él iba a permitir al 100% de la voluntad de Dios cumplirse en su vida. So John's disciples, they go. Así que los discípulos de Juan vuelven hacia él. They go report this to him. Entonces vuelven a Juan y le dicen de todas estas And we cosas. can read the rest of the story. Y podemos Amen. leer nosotros el resto de la historia. Amen. ¡Pum! But in that same chapter, Pero es en ese mismo capítulo, in verse 11, en el versículo 11, were some words that John never heard. hubo unas palabras que Juan nunca escuchó. That was not given back to him in the report. No se le dieron a él de vuelta en este reporte. This was given to Jesus' disciples. Estos fueron dados por los discípulos de Jesús, estas palabras. And there in verse 11, Y en el versículo 11, assuredly I say to you, among those born of women, there is not risen the one greater than John. el Señor Jesús dijo: y yo les digo que de los nacidos de mujer no hay alguien más grande que Juan el Bautista. But he who is least in the kingdom of heaven is greater than he. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. See, what we have to capture this morning Así que lo que tenemos que capturar en esta mañana is not the circumstances of life, no son las circunstancias de la vida, not the disappointments, no de las desilusiones, not the questions, no las preguntas, but begin to resolve our faith where it belongs. sino de agarrar y resolver y poner nuestra fe en donde pertenece. God's design for us. ¿Cuál es el diseño de Dios para nosotros? John was never allowed to hear those words. Juan en lo natural nunca llegó a escuchar esas palabras. In the eyes of God, En los ojos de Dios there has never been one
Nunca ha habido alguien tan that grande is born of a woman on this earth que haya sido nacido de mujer sobre that esta is tierra greater than John. que sea más grande que Juan el Bautista. He'd never heard that. Él nunca escuchó esas palabras, But that was God's image. pero esa es la imagen de Dios. That's what God saw. Esto es lo que Dios vio. But in that also, he said, but he who is least in the kingdom of heaven Pero aquel que es el menor en el reino de los cielos is greater than he. es más grande que él. Yes, we may not all have the same calling. Sí, quizás no todos nosotros tengamos el mismo llamado en la vida. We may not all have the same opportunity or privilege. Quizás no todos tengamos las mismas oportunidades o privilegios. We may not all have had the voice of God speak to us and say, as you see, as you hear, this is the one. Quizás no tengas esa oportunidad de, como Juan el Bautista tuvo, de decir, de escuchar la voz audible de Dios que te dice, That como many- lo has visto y lo que has escuchado. Many times the only thing we have to hold on to, Muchas veces la única cosa que nosotros tenemos de la cual nos podemos agarrar those that are the least son aquellas que son las menos, are greater than thee. ¿no? De que el menor en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. You Tú are greater than he. sos más grande que Juan el Bautista. When doubt when the spirit of doubt Cuando el Espíritu de Dios te ataca tries to steal away y trata de robarte everything that God has done in your heart, todas las cosas que Dios ha hecho en tu corazón, what you have to rest upon, lo que vos tenés que descansar y ponerte sobre esto, as Jesus told John's disciples, go tell him es que Jesús fue y le dijo a los discípulos de Juan, everything he heard promised todo lo que él escuchó y todas las promesas is being fulfilled. han sido cumplidas. Your life's not wasted. Tu vida no ha sido Your derramada en vano. calling is not in vain. Tu llamado no es en vano. You're performing exactly in the will of God. Lo que vos hiciste, lo hiciste justo en la voluntad de Dios. And what we have to have confidence in, Y lo que nosotros necesitamos aprender a when tener the kingdom of confianza God, when the word of God says the first shall be last, es que en el reino de Dios la Biblia dice que el más grande será el más pequeño and the last shall be first. y el Amen. último será el primero. We have to see like God Tenemos que sees. mirar como Dios mira. We have to believe as God gives Tenemos us. que mirar y creer lo que como Dios nos ha We dado have las to cosas. trust. Tenemos que confiar. We have to trust Tenemos que confiar that God is the God that sees que Dios es el Dios que ve and understands y entiende and builds. y edifica. Can you believe Him this morning? ¿Podés creer en eso en esta mañana? Can you trust Him this morning? ¿Podés creerle a Él esta mañana? Don't let the spirit of doubt No permitas que el espíritu de la duda steal away te robe everything that God is trying to be in you. todo lo que Dios ha tratado de hacer en ti. I want us to stand this morning. Quiero que te pongas de pie esta mañana conmigo. Amen. As we bow our heads. Y mientras te pones de pie, quiero que por favor inclines tu rostro. Amén. See, sometimes we're not given the privilege Algunas veces no damos el privilegio to hear